Bueno, Elkin, entonces, como no pudiste responder esa pregunta, vamos a preguntarla de otra manera más sencilla. ¿Jesucristo es eterno, sí o no? ya le dije. El solo hecho de usted decir Cristo en la palabra Jesús no lo hace eterno, porque No Cristo es no, eterno, entonces marquémoslo aquí. Cristo no es eterno. Si usted me dice Jesús es eterno, le digo sí, porque para mí Jesús es el Padre. Jesús es el nombre. Espera a ver un momento. Entonces, tú dices que Jesucristo es eterno, entonces tú dices que no. Porque me estaba hablando del Hijo, del Mesías. Ah, ya, entonces para ti Jesucristo no es el Padre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te lo estoy diciendo desde que entré. O es el Hijo o es el Padre. Es el Padre y es el Hijo. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Por Entonces, eso, por eso, entonces tienes un Jesucristo que no es eterno, porque ya lo marcaste. Mira, Jesucristo es eterno y marcaste que no es eterno. Entonces tú tienes un Jesucristo no eterno, el Hijo. el, lo dije, sencillo, porque la palabra Jesucristo, Jesús y Cristo al unirse, se está hablando de un ser humano, no de un ser celestial antes de María. Ah, no, espera a ver, espera a ver. ¿Y Tito 2:13 qué dice? Aguardando la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Ahí no dice que es eterno. allí le están diciendo que ese Jesucristo. Entonces, a ver, espere. Ahí está diciendo que ese Jesucristo es eterno. Ahí no están diciendo que es eterno. Está enredado ya. ¿Es eterno o no? En Tito 2:13 no es eterno. Sigue siendo la manifestación del Hijo. Ciérralo un momento. Yo te explico algo. Ciérralo porque se me rebota el sonido. Sí, o te lo cierro aquí un momento. No, ven, te lo cierro porque eso. Ciérralo ahí un momentico. Tranquilo, vas a hablar. Porque yo te presenté Tito 2:13. Resulta que ustedes presentan este pasaje para decir que Jesucristo es el Padre. ¿Cómo lo tenemos nosotros los trinitarios? Jesucristo es el Hijo. Y aquí lo nombran como eterno. Tú estás diciendo que Jesucristo no es eterno y que aquí estaba diciendo que no es eterno. Eso lo dijiste tú. Entonces voy a marcarlo por aquí. Él sabe que Jesucristo es el Hijo. Él dice que estos dos términos al unirse, ojo, al unirse Jesús con estos dos términos, porque en griego sale separado como Jesús y Christos. Al unirse, él dice que no es eterno y que el eterno aquí es lo que va a marcar en rojo. Él dice que Jesús aquí es el que es eterno y que Cristo acá no es eterno. Eso es lo que él está diciendo, pero que al juntar lo eterno con lo no eterno, que esto no es eterno ni es Dios, sino una humanidad. Entonces aquí yo le estoy presentando a Jesucristo como Hijo, donde dice la palabra manifestación. Entonces voy a leerlo y le voy a dar el espacio a Carlos Enrique, porque él dice que aquí Jesucristo no es eterno, no es eterno. Entonces yo le voy a leer aquí. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria. ¿Cuál gloria? Pues del gran Dios. Mire bien lo que dice ahí. La manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesús Cristo. Y él dice que no es eterno en este texto de Tito 2:13. Ahora sí, adelante Carlos Enrique, ya puedes hablar, adelante, explique su doctrina unicitaria. El micrófono, estimado. Tienes el micrófono cerrado. El micrófono está cerrado, Carlos. Carlos, está cerrado. Está cerrado. Ya. No, se te cerró otra vez.
Ven, te lo abro yo aquí. ¿Lo tienes cerrado, Carlos? ¿Está cerrado el micrófono? Ahí, ya. Ya. Se le cerró. Yo no te lo puedo abrir de aquí. Ábrelo. Ahí, entonces, espera un momento. Ahí ya lo abriste. A ver, háblanos por qué en Tito 2:13 el gran Dios y Salvador Jesucristo no es eterno. Adelante, ¿por qué no? ¿Me escucha? ¿Por qué no? ¿Me escucha? Sí, ahí sí le oigo, ahí sí le oigo. ¿Seguro Explíquenos que me por qué oye? usted dice que el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo no es eterno. Adelante. Porque cuando usted me habla de Jesucristo, tiene que tener en cuenta que me está hablando de el Padre como hombre, ¿sí? Entonces, cuando se habla del Padre como hombre, está hablando del Mesías, del ungido, ¿sí? Pero cuando usted me habla de Jesús, está hablando del Dios que tuvo oculto en su nombre durante muchos siglos para el pueblo de Israel. Ahora, cuando dice manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se está hablando de la aparición de ese Dios, ¿sí? Que es en las nubes, porque ahí se habla de la aparición en las nubes para el arrebatamiento. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es esto. No podemos decir que porque el Cristo es Dios es eterno. El Cristo, estoy hablando del Cristo, el manifestado en carne. Pero si hablamos del Espíritu de ese Cristo, el Espíritu de ese Cristo, o Espíritu del Señor, o Espíritu del Hijo, ese Espíritu sí es eterno, porque ese Espíritu es el Padre, ¿me entiendes? Lo interno del cuerpo de Cristo, sea carne o sea ahora Espíritu, es el Padre. Por eso Pablo le dice a Timoteo que a Dios nadie lo ha visto. Y es la verdad, nadie ha visto a Dios. Felipe lo vio, ¿sí? Tomás lo vio. Pero ¿vieron realmente la esencia del Dios eterno que nadie puede ver porque muere? No, no lo vieron. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron tras un velo de carne. Esa carne es la imagen del Padre. Por eso Juan 1:18 dice que el Hijo le dio a conocer al Padre. El que vio al Hijo vio al Padre. Lo enseñó el mismo Jesús, ¿sí? Y reprochó a Felipe cuando le dijo, ¿cómo pues me dices que te muestre al Padre? ¿Por qué? Porque ya habían dado con ellos 3 años de ministerio y no sabían que ese que era el Hijo también era el Padre. Ese fue el reproche que le hizo el Señor Jesucristo a Felipe, y no solo a él, sino a los demás, porque ahí estaba Tomás y los demás apóstoles. Estaba inclusive Pedro en ese diálogo. Aunque la Biblia no lo diga, pero usted sabe que los apóstoles nunca se separaban de él. Nunca. Cuéntame. Listo, Carlos, gracias por la respuesta. Sí, así está bien que vamos alternativamente. Déjame decirte que pues tú estás presentando una unicidad, una revelación unicitaria donde en este pasaje no tienes a Jesucristo como eterno, pero sí lo tienes como el Padre. Es raro. Entonces dime, ¿aquí ya tienes a Jesucristo como Dios Padre o no? Aquí. Míralo, Marco. Míralo, Marco, a ver. ¿Tú tienes aquí a Jesucristo como Dios Padre? ¿Sí o no? Obvio que está como Dios Padre ahí. ¿Y por qué no es eterno ese Dios Padre allí? ¿Ah? ¿Por qué no es eterno? ¿Por qué no es eterno allí el Dios Padre? ¿Por qué no? Como Dios Padre es eterno. Como hijo no es eterno, es lo que te estoy diciendo hace rato. Como hijo no es eterno. Pero tú me dijiste en todo el discurso que aquí Jesucristo no es eterno. Eso lo dijiste de hace rato. No es. Me preguntaste que si ese Jesucristo era eterno y te dije, no, no es eterno. Por eso, estás diciendo que no es eterno. Entonces, ¿por qué nos pones al Padre Celestial de los unicitarios como Jesucristo no eterno en este texto? ¿Por qué? ¿Por qué no? Te repito, si lo tomas como el Padre, es eterno. Si lo tomas como hijo, el hijo no es eterno. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El hijo nació en Mateo 1:20, en Gálatas 4:4 y los otros textos que te he dicho. ¿Sí? El Hijo aparece en la historia de la humanidad allí, en ese momento, no antes. Entonces no podemos hablar de un Hijo eterno o un Jesucristo eterno, pero si hablamos de Jesús como el gran Dios y Salvador nuestro, sí,
¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el único Dios salvador que hay es el Padre, que es Espíritu, que es Santo. ¿Sí me entiendes? A ver, Carlos, dime una cosa, en este pasaje que habla de la manifestación del gran Dios y Salvador, Jesucristo, aquí en este pasaje, ¿está como Padre o está como Hijo? ¿Cómo está? ¿Como Padre o como Hijo? ¿Cómo está Jesucristo en esa manifestación? Cuando hablamos de Dios y Salvador, que dice el texto, estamos hablándolo como Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único Dios que es el Padre y que se manifestó en carne. Por eso estar en Jesucristo es estar en el Dios verdadero, como dice 1 Juan 5:20. Y cuando hablamos de la palabra Salvador y analizamos esa palabra, nos damos cuenta que el único Dios que es Salvador es el Padre. No hay otro. Él mismo lo enseña, no hay otro fuera de mí. Entonces tú lo tienes como eterno y como Padre. Mira, Carlos, mira lo que yo escribí en rojo. Tú estás diciendo lo que está en rojo, lo que tú dices. Tú dijiste que está no eterno y como Padre. Eso lo estás diciendo. Sí. Eso no es bíblico decir que Jesucristo no es eterno y está como Padre en ese pasaje. Entonces, ponle cuidado a lo que pasa aquí. ¿Por qué yo te dije que en esta manifestación estaba como Padre y como Hijo? ¿Tú qué respondiste? ¿Sabes qué debiste haber dicho, Carlos? ¿Sabes qué debiste haber dicho? Que estaba como Hijo. ¿Pero por qué? Uno, porque tú dices que el Hijo no es eterno. Entonces no estaría como Padre eterno. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ahora, el otro dilema aquí, que tú dijiste que había una sola manifestación y me dijiste que esa única y sola manifestación es ¿cuál? ¿Cuál dijiste que era? La del Padre o Espíritu Santo en carne. No, señor. Usted nos presentó una sola. ¿Cuál? ¿Cuál le presenté? Ya rato le vea la diapositiva, vea. Espérese. Vea la diapositiva, vea. Se la voy a mostrar. Mire, usted nos presentó desde que entró una sola manifestación, la del Hijo, no la del Padre o la del Espíritu, porque usted dijo, Padre no es manifestación Espíritu, o no hay una manifestación del Padre como Espíritu Santo, no la hay. Digo, bueno, lo único que hay es una manifestación y este Tito 2:13 está hablando de una manifestación gloriosa. Y esa manifestación gloriosa, usted la tiene solo como la del Hijo y usted puso fue la manifestación del Padre no eterno, Carmona. ¿Hacia dónde está tu problema? Pero no cierres el micrófono cuando yo hablo y se me rebota. Adelante, Carmona. ¿Qué pasó allí entonces con la manifestación del Hijo? Porque usted lo puso como manifestación Padre. Ponle cuidado aquí. Está utilizando la palabra manifestación de Tito 2:13 y la estás confundiendo creyendo que es lo mismo de 1 Timoteo 3:16. Resulta que en 1 Timoteo 3:16 está hablando de una manifestación de un invisible a visible, de un Dios como hijo, ¿sí? Mientras que acá se habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Que es la aparición, la venida del Padre o el Hijo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo él, aparición de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. No confundas esos dos términos, manifestación, porque no te llevan al mismo mensaje, no te llevan al mismo mensaje. No es lo mismo. Se le paralizó la cámara, está cayendo la señal, ¿ve? Está cayendo la señal. Carmona, ¿me oye? ¿Aló? Sí, te oigo. ¿Aló? Sí, yo te oigo. ¿Aló? Sí, es que se cae como la señal hay veces. No, pues mira, fíjate. Lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Tú tienes una sola manifestación. ¿Cuál es esa manifestación, Carmona? Es que se queda paralizado. ¿Aló? Carmona. ¿Me oyen ahí, muchachos? Los que están en el chat. ¿Me oye? Ahora sí te oigo. Te oigo ya. Dime. Sí, es que queremos entenderte. Mira, tú hablaste de una sola manifestación. ¿Cómo se llama esa manifestación en este pasaje?
aparición. Aquí en Tito 2:3 es la aparición del Hijo o el Padre, como tú lo quieras ver. ¿Sí? Pero yo te pregunté si estaba como padre y como O hijo. sea, ¿Qué dijiste? No, venga, es es que ahí se habla de corta, la venida. Ahí está hablando de venida, la venida del Cristo por su iglesia. Ahí no se Carmona, habla de pero ¿cómo manifestación, viene? como se Por eso, Carmona, mira, yo te pregunté si aquí Jesucristo venía como hijo o como padre, y tú dijiste, él no está eterno y viene como padre. Así dijiste. Ahora sí, ¿cuál Mira, es la manifestación que te tienes repito, aquí? Porque tú dijiste, Carmona, una sola. ¿Cuál es esa sola? La sí, del hijo, la del hijo. Pero usted aquí nos puso buena manifestación, Jesucristo como el Padre, y además de eso dijo que era una manifestación, que él ahí no estaba eterno. ¿Ves? Dime una cosa, a ver, dime una cosa. ¿Esa manifestación es eterna o no es eterna? Adelante. esta manifestación de Tito 2:13, Sí. no, es que esa manifestación, vuelvo y te repito, ahí está hablando de la venida del Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia. Esa es la venida, esa es la manifestación o aparición, ¿sí? O sea, ahí usted puede decir la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador. Es lo mismo. Por eso le digo. Usted dice que el Esa Padre palabra, usted dice que el Padre no se manifiesta como Espíritu Santo, sino que usted dice que ahí no hay una manifestación, sino que usted dice que la única manifestación es la que ocurre cuando el Padre se manifiesta como Hijo. Es que tienes espera, lo así cierro yo de acá, porque se rebota y no queda bien. Ya te dejo, ya te lo abro, yo te aviso cuando, para darte el paso. ¿Qué es lo que pasa? Mira, tú presentaste una doctrina de la unicidad no muy corriente. La mayoría de unicitarios, en primer lugar, presentan tres manifestaciones. La del Padre en el Antiguo Testamento, que se aparece a los profetas por allá y todo. Entonces, dime una cosa, como para ti hay una sola manifestación en el Antiguo Testamento, entonces existían manifestaciones de ese único hijo, de esa única manifestación hijo. Ahora sí, abre el micrófono. en el Antiguo Testamento no se manifestó. ¿Entendiste la pregunta? Sí, es que en el Por Antiguo eso, Testamento no hay manifestación. por eso, mira, ponle cuidado. Tú tienes una sola manifestación. Voy a anotar aquí. Una sola manifestación. La del hijo, pero como decir cuando nace la mujer, ¿verdad? Ahí empieza esa manifestación. Una sola. ¿Y se llama padre o se llama hijo? Tú dices que esa manifestación se llama hijo, hijo, hijo. Ahora, esa manifestación hijo aparecía por allá en el Antiguo Testamento o no? No. Bueno, no. Él nunca. Entonces, ¿qué manifestación era esa? ¿Qué manifestación era esa? ¿Era otra? ¿Era otra? ¿Era otra ¿Cuál manifestación? La del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece. ¿Ah? En el Antiguo Testamento el Hijo no existe. Ok, para ti no existe, pero por eso te digo, como tú tienes una sola manifestación o aparición, en el Antiguo Testamento hay manifestaciones de Jehová. Entonces, Sí. esas son, entonces, pero te digo, entonces como tú presentaste una sola manifestación, esa manifestación se llama hijo, entonces existe la manifestación del Padre en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Pero no como hijo. Que el Padre, pero hay manifestación, bien. por eso, Carmona, entonces vamos a la gráfica, mira, vamos a la gráfica. Yo te preguntaba cuántas manifestaciones tienes en tu doctrina. Tú dijiste que acá solamente tiene la manifestación hijo. Esto se me dañó la gráfica. 1 Timoteo 3:6. Mira, aquí mira. ¿Verdad? Ayer dijiste que tú tienes una sola manifestación. Y hoy también lo dije. Y hoy también lo dijiste.
Entonces tú dijiste ahorita, no, pero en el Antiguo Testamento no es una manifestación del Hijo. Por eso, entonces tienes es otra manifestación. ¿Y cómo se llama esa otra manifestación? En el Antiguo Testamento no hay otra manifestación. No hay otra manifestación, o sea, no hay manifestación del Padre. Ah, pero del Padre, no del Hijo. El Hijo no se manifestó en el Antiguo Testamento. Por eso, porque tú estás presentando manifestación Hijo, es una cosa. Y en el Antiguo Testamento estás presentando otra manifestación distinta al Hijo. Entonces no hay una sola manifestación en tu doctrina como vienes presentando desde el principio. No, le repito, el Hijo, mejor dicho, no meta al Hijo en el Antiguo Testamento, no lo meta, porque en el Antiguo Testamento solo está el Padre. ¿Sí? Si usted lee, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 14, ahí se va a dar cuenta que Salomón le dice al Padre que él solo es el único Dios allá en los cielos, no hay más. Carmona. No se puede hablar de un Dios Hijo ni de un Dios Espíritu Santo como aparte. Escúcheme una cosa, yo sé que para usted no hay sin una sola manifestación y que no hay Hijo en el Antiguo Testamento. Yo eso ya lo sé y usted ya lo viene diciendo. Lo que pasa es que usted nos tiene aquí una sola manifestación y es la aparición del Hijo. Usted mismo está diciendo y definiendo la palabra manifestación como la aparición. ¿De quién? Del Hijo, del Hijo. Y usted dice que esa manifestación no aparece en el Antiguo Testamento, no la aparece. Pero en el Antiguo sí hay una manifestación que se mantiene mirando y viendo como un varón sentado en el trono. ¿Qué manifestación era esa, la que se sentaba en ese trono con manos y todo, y con libro en la mano y todo eso, en el Antiguo Testamento, en un trono sentado, como la imagen de un varón, el aspecto de un varón? ¿Eso es una manifestación de Dios o no? ¿Eso es una manifestación de Dios o no? Esa manifestación todavía no se había dado. Es como lo que veis en el capítulo. Pero la veían, Carmona. Entonces dime, esa manifestación que veían los profetas de un varón sentado en el trono como alguien allí con un libro en la mano y como alguien así sentado como Jehová, ¿es una manifestación o no? Adelante, ¿es una manifestación? Déjame hablar, no me interrumpas. Mira, en el Antiguo Testamento el Padre se mostró de varias formas, ¿sí? Como ángel de Jehová se le presentó a Jacob, se le presentó a Moisés, se le presentó a Manoah. Pero esos no son, el Padre no es ángel. El Padre se presentó, se dejó ver así, pero él no es un ángel, ¿sí? Se presentó ahorita una zarza y él no es zarza. Perdón. O sea, perdón, un momento, Carlos. Entonces, ¿el ángel de Jehová era el Padre o no era el Padre? Claro, le hace jueces. Pero ¿por qué dijiste ahorita que no era el Padre? Dijiste, era la manifestación del ángel, pero no el ángel. Que él no es ángel, se presentó como ángel, ¿sí? O sea, ¿el Padre es un ángel o no? Espera a ver, ¿el Padre es un ángel? No. No es un ángel, pero el ángel era el Padre. Era el Padre. O sea, tú tienes es que el Padre no era el ángel, pero el ángel era el Padre. O sea, tienen un ángel, entonces tienen un Padre que no es ángel y tienes un ángel que es Padre. Tienes un Padre que es hijo y un hijo que no es Padre. Ahora, espera a ver, Carlos Enrique, déjame definir eso. Escúchame porque voy a cerrar el micrófono o lo cierras. Es que yo quiero que lo cierres de allá porque se nos troca. Ciérralo un momentico. Yo te explico una cosa del hijo. Eso, listo. Bueno, como tú estás diciendo que el Padre, vamos a hacer una gráfica acá diferente para poder entender lo del ángel. Porque tú presentas la manifestación solo del hijo. Pero tú dices que el Padre se mostró, vamos a ver aquí. Directamente tú dices, el Padre se mostró como ángel. También en el se mostró como hijo. En el Nuevo Testamento se mostró como hijo. Según tu doctrina unicitaria. Listo. Ahora sí,
abre el micrófono un momento y aquí yo te hago una pregunta para entender. Entonces, aquí el Padre es el ángel. ¿El Padre es el ángel o no? Abre el micrófono ahora sí. ¿El Padre es el ángel? ¿Es o no es? Abre el micrófono. Venga, una cosa es teofanía. Venga, pero déjeme hablar. Tenés que analizar una cosa. No es lo mismo teofanía que manifestación. ¿Sí? Sí lo es. No es lo mismo. Sí lo es. No Sí, es lo sí mismo. lo es. No. En el Antiguo Testamento sí lo es, varón, sí lo es. En el Antiguo Testamento sí lo es. En Yo el le Antiguo voy a Testamento, mostrar, le voy a decir que es teofanía. Siga hablando, porque le voy a refutar ese argumento, porque está diciendo cosas raras. Dele. porque teofanía es el Padre presentándose como algo que realmente no es Él. Manifestación es el Padre presentándose como algo que realmente es Él. Él sí es hombre, porque se presentó como hombre. Aunque Él no es hombre ni hijo de hombre, se presentó como hombre. Y ese cuerpo de ese hombre sí es de Él, es del Padre. En cambio, en la teofanía, el cuerpo de ángel no es que el Padre sea ángel y tenga cuerpo de ángel. Por eso no es manifestación, es teofanía, que es una apariencia simplemente. Listo, escúcheme un momento. Yo le cierro el micrófono acá, ahora se lo abro, porque se rebota. Usted nos está presentando una teología unicitaria, donde usted está diciendo que la teofanía no es manifestación y yo le estoy presentando que sí es, o tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero el ángel de Jehová es una teofanía y usted está presentando que no, que no. Mire, yo le estoy presentando la verdad bíblica para que corrija eso, porque teofanía es manifestación de la divinidad de Dios. Y usted nos está diciendo que no. Abra el micrófono. Entonces, ¿cómo nos va a explicar? Ahora, aquí lo abro un momentico. Ahora sí. ¿Teofanía es una manifestación o no? Elkin, No. te repito, la manifestación contiene un cuerpo real, ¿sí? El cuerpo del Padre, que es el Hijo. Carmona, está muy bien que usted explique su doctrina. Espérese. Pero yo lo interrumpo porque no me quiere responder. La teofanía, usted nos dijo ahora que no es una manifestación. La teofanía es, teológicamente, una manifestación divina de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero no con un cuerpo. ¿Y por qué nos dijo que no? ¿Por qué nos decía que no? Mire. Entienda lo que yo le dije. ¿Sí? No es real que el Padre sea un ángel. No es real. Se presentó como ángel, pero él no es un ángel. Pero sí es real que el Padre, siendo espíritu, tenga cuerpo de hombre. Eso sí es real. ¿Me entiendes? Por eso, entonces, Carmona, escúcheme un momento. Mire la gráfica, si usted puede ver desde ahí, yo le estoy marcando una flecha. Tenemos al Padre como ángel en tu doctrina y al Padre como hijo. Ok, tú dices que el ángel es teofanía, aquí viene una manifestación de ángel, entonces tú tienes ahí dos manifestaciones, la del ángel y la manifestación del hijo. No tienes una sola manifestación como presentaste al principio, porque tú dijiste que el hijo no está en el antiguo, pero el ángel sí está en el antiguo. Entonces dime de una vez, ¿cuántas manifestaciones ahora tienes? ¿Una sola o tienes dos? Hasta ahorita tienes ¿cuántas? No me has entendido, Elkin. La manifestación del Antiguo Testamento. Tampoco me has entendido, Carmona. Yo quiero que tú me expliques. Espera, mira, escúchame. Desde ayer tú vienes presentando que no hay más sino una sola manifestación, la del Hijo. Pero en el Nuevo Testamento presentaste allí fue que el Hijo es el Padre. Entonces aquí yo te llevé al Antiguo Testamento, entonces como allá hay unas teofanías, unas manifestaciones. Por eso tú dijiste, no son manifestaciones, porque teofanía no son manifestaciones, pero ya dijiste que sí son manifestaciones la teofanía. Entonces dime una cosa, la teofanía del ángel
¿Es una manifestación distinta a la manifestación del Hijo, sí o no? Claro que es Mira distinta. la generación. Claro ¿Son que es distintas o distinta. no? Claro, porque es Entonces, ¿cuántas pasajera. manifestaciones estás presentando? ¿Cuántas? Voy y te repito. ¿Cuán- ¿Cuántas? La manifestación del Antiguo Testamento se llama teofanía por ser pasajera. No es eterna. ¿Sí? Mientras que la del Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:16, que es la del Hijo, Carmona, sí es Carmona. eterna. No, Porque el Carmona. Padre, No, Carmona, no. ah, Pero ¿por qué no respondes? le estoy respondiendo. No. ¿Cuántas manifestaciones estás presentando hasta ahora? Porque ahí te hablabas de una sola. ¿Hay una sola manifestación que estás presentando o cuántas? Hasta ahorita, ¿cuántas? Estoy explicando, pero no ¿Mm? pones cuidado. Te estoy explicando. Se habla de dos ¿Cuántas? manifestaciones, pero hay que tener en cuenta algo. Que la Ah, manifestación... dos. Deja hablar, hermano, no me interrumpa. Las manifestaciones del Antiguo Testamento, el Padre, son pasajeras, ¿sí? Pero la manifestación del Padre en el Nuevo Testamento es una manifestación eterna. ¿Por qué digo eterna? Porque esa manifestación va para siempre, por la eternidad. Nunca el Padre dejará de tener imagen de hombre. Ya la adquirió, la va a tener hasta el final, aunque no hay final. ¿Me entiendes? ¿Ahora sí me entiende? Ahora sí ya te entendí. El Padre... Tú estás presentando dos manifestaciones, no una sola, como decías ayer. Entonces aquí ya te salió una manifestación más diferente a la del Hijo. Le salió la manifestación del Padre como ángel. Esa es la primera manifestación en el Antiguo Testamento. Lo vamos a marcar, mire. AT significa Antiguo Testamento. Y le salió una segunda manifestación, nuevo T, como dos manifestaciones. Pero él no lo pone como personas. Él no dice que estas son dos personas, ¿verdad? Que esta persona el ángel y esta persona el hijo. Así él no está presentando. Él está presentando son dos manifestaciones. ¿De quién? Del Padre. Como ángel y como hijo. Ok, ahora aquí viene un asunto. Ahora sí, Carmona, abre el micrófono. Entonces al final resultó que no era una sola manifestación. Entonces, ¿era una sola manifestación o al final tienes dos manifestaciones? Te repito, capte lo que le estoy diciendo, Elkin. En el Antiguo Testamento, la manifestación del Padre como ángel era momentánea. Por eso se llama teofanía, porque es momentáneo. La manifestación del Padre en el Nuevo Testamento como hijo es eterna. ¿Sí? Hay una diferencia entre la manifestación que se utiliza para el Antiguo Testamento y la que se utiliza para el Nuevo Testamento. Porque la manifestación del Padre como hijo sigue. El Padre siendo a imagen de hombre. Y en el Antiguo Testamento usted ve que el Padre se presenta a Isaías capítulo 6 como hombre. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahí el Padre con Isaías? ¿Qué es? Está mostrándole por así decirlo, lo mismo que le mostró a Juan en el Apocalipsis. Lo que está haciendo el Padre con Isaías es mostrándole el futuro. El futuro. No es porque el Padre en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Isaías, tuviera imagen de hombre. No. Sino que le está mostrando lo que él iba a hacer cuando llegara al cumplimiento de los tiempos. Carlos, Y él tomara imagen de hombre. Carlos, yo te escuché que dijiste que Isaías vio la imagen del Padre como hombre, de lo que él iba a hacer, que él vio como un varón ahí, como al Padre como hombre. Entonces, por eso quiero que expliques bien. Entonces, Isaías vio al Padre como si fuera un hombre en esas visiones. El Padre Isaías vio al Padre manifestado en carne, ¿sí? Que es lo mismo que Jesucristo le dice, creo que en Juan capítulo 12, fue como en el verso 38, dice que Isaías vio mi gloria y se gozó. ¿Cuál fue esa gloria que vio Isaías? ¿Sí? Entonces, Carlos, como tú estás diciendo que Isaías vio al Padre
como hombre, como manifestado en carne en el Antiguo Testamento. ¿Ese era el Hijo en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Ese era el Hijo? Lo que él vio en el Hijo, no es que, óigame bien lo que le voy a decir, no es que el Hijo existiera en los tiempos de Isaías, porque ni siquiera había nacido María. No había nacido María, no había nacido ni siquiera el profeta Zacarías y su esposa Elizabeth y Juan Bautista, no existían. Lo que pasa es que el Padre puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Si a Juan le muestra el futuro, ¿qué hace con Moisés? Le muestra el pasado. Por eso Moisés puede escribir el Pentateuco y Moisés no vivió en el Pentateuco. ¿Me entiendes? Por eso, Carlos, entonces, ¿Isaías vio al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Sí lo vio. Entonces sí existía, ellos estaban viéndolo y él hablaba, ese Hijo hablaba con los profetas o no. Usted enreda todas las cosas, hermano. No, hermano, no, hermano. No, hermano, no, sí. No, el que está enredando entonces será usted. No, porque usted ya quiere meter que el Hijo existía en el Antiguo Testamento. Y yo no le estoy diciendo. Usted me dijo. En el Antiguo Testamento. Carmona, usted el que me quiere enredar a mí, porque usted me dijo que Isaías vio al Padre manifestado en carne y que hablaba con los profetas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Hablaba con Isaías. ¿Quién hablaba con Isaías? El Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cómo ve? O sea, usted tiene que el Hijo de Dios estaba hablándole a Isaías, le hablaba el Hijo de Dios a Isaías. No le habló. Ahí no dice que le habló. Entonces esa manifestación en carne no hablaba o hablaba o no hablaba. Pues era real. Por eso era real, pero si era real esa manifestación en carne, ¿era el Hijo de Dios o no?